Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con los esfuerzos puros que, que venimos viendo. La semana pasada ya vimos acción, tracción y compresión, con las tensiones normales que generan dichos esfuerzos. Y en el día de hoy vamos a empezar a ver dos tipos de esfuerzos puros, torsión y corte, los cuales generan tensiones tangenciales en la pieza. Bien. Entonces, voy arrancando, Fabi, ¿te parece? Sí, haceme a mí como administrador, que quería Creo que te justamente dice, a ahora ver. que empezaste. Sí, ya te dice. Bueno, déjame que comparto 2 segundos la pantalla porque esto que estabas diciendo vos recién, puse acá a modo de Bien. empezar. Bueno, ¿recuerdan qué pasa con las solicitaciones exteriores? ¿Qué generaban las solicitaciones exteriores en el momento corte y axil? Adentro. Tensiones internas que tienen que ser iguales. Claro, exactamente. ¿Y en qué tipos de tensiones había? Están acá. Esta que llamamos Normal y sin, tangencial. la normal y tangencial, como ven, vamos a ver esta, por ejemplo, ¿no? Tenemos el plano ZI, donde está el sigma X. Esta del sigma X van a ser es la tensión normal, y después tenemos las tensiones tangenciales que las llamamos tau. ¿Y en qué unidades se medía eso? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exacto, unidad de fuerza sobre longitud al cuadrado. Bien, y vimos la clase pasada el esfuerzo axil. Nosotros, bueno, el esfuerzo axil, ¿qué generaba? Tensiones tangenciales normales. Generaba las sigma X, que son las normales. Hoy, como ya anticipó Leo, vamos a ver dos esfuerzos que van a generar solicitaciones de las tau. Bien. Tensiones tangenciales. Entonces, bien, nosotros tenemos, como dijo Fabi y repasó, cuando sometemos a una barra a un esfuerzo, por ejemplo, de axil, bien, lo que va a pasar, ya sea de compresión o de tracción, como es este de acá, se van a generar esa fuerza que está justo aplicada en el baricentro de la sección y no está con una excentricidad que puede generar en algún momento, va a generar un diagrama o volumen de tensiones constantes, que va a ser esta fuerza dividido toda el área de la sección transversal. Lo mismo pasaría para compresión. Se van a generar un volumen de tensiones con el mismo valor de tensión o pequeña fuerza N dividida el área en esa cara. Ahora bien, más adelante cuando veamos flexión, vamos a ver que este diagrama de tracción pura o compresión pura puede modificarse por la presencia de algún momento que tengamos en este eje de acá. Por ejemplo, puede ser que si este es el eje X, este es el eje Y, y tenemos la barra solicitada a una carga puntual o una carga distribuida, va a aparecer un MZ que nos va a empezar a hacer variar nuestros diagramas de tensiones normales. Y ya va a dejar de ser constante, sino que va a empezar a tener una cierta variación. Ahora bien, cuando nosotros ya tengamos, como va a explicar Fabi más tarde, corte o torsión, perdón, un esfuerzo torsor, es decir, un par aplicado en el eje del esfuerzo axil, bien, que va a hacer girar, va a rotar las caras
de la sección transversal que estemos cortando, o mismo una fuerza de corte, van a empezar a aparecer una serie de tensiones tangenciales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El esfuerzo de corte, por ejemplo, una carga distribuida lineal, que ya hemos calculado los esfuerzos internos Mn y Q, considerando el corte que tiene aplicada esa barra, van a empezar a hacer que ese esfuerzo de corte dividido la sección transversal que estemos analizando, van a empezar a aparecer una serie de tensiones tangenciales en ambos planos. Bien, va a pasar la siguiente situación. Aplicado el corte, se va a tener una serie de tensiones que van a actuar en toda la cara en donde estemos analizando el corte. Ahora bien, más adelante, en lo que corresponde a flexión transversal, vamos a ver cómo es la variación de esas tensiones de corte. Pero en el caso del corte puro, que es el que vamos a analizar hoy... Profe, Sí. ¿me molesta un segundo? ¿No tiene ese archivo para mandarnos acá por el chat? Sí, ¿Lo podemos imprimir? Sí, igual se los comparto después. Es parte... Okay. Sí. Entonces, de vuelta, el corte presenta un acabo. Nosotros, Sí. todas las presentaciones, por ejemplo, de la clase pasada, las subimos todas. No sé si les llegó, si tuvieron problemas con eso. Si les parece bien, Claro, nos seguimos pero, manejando. pero que no- si las tenemos antes, Claro. es más cómodo. Así nosotros también anotamos lo que ustedes dicen y entendemos mejor también. Bien, a veces las terminamos de cerrar medio último momento, pero vamos a tratar. No habría problema. Las empezamos a mandar antes. Sí, genial, profe. Entonces, en lo que respecta a corte puro, bien, al aplicar un esfuerzo de corte sobre una barra longitudinalmente van a empezar a aparecer una serie de taos, bien, en la sección S, que acá vamos a tener, por ejemplo, el alto, por la profundidad o el ancho de la barra. En esa cara, que sería este corte abatido, vamos a tener aplicado el esfuerzo o la tensión tangencial de corte. Una sección S, una barra, va a estar sometida exclusivamente al esfuerzo cortante cuando todos los esfuerzos, ojo que acá dice flexión MX, recuerden nuestra terna de conversión, que en realidad, de convención, el eje X es colineal con el baricentro de la barra, el eje Z va en profundidad y el eje Y en vertical, con lo cual acá lo que dice MX en realidad debería decir MZ igual a 0, es decir, no tenemos flexión ni en MZ ni en MI, no tenemos esfuerzo axil en X, ni de tracción ni de compresión, QI vale distinto de 0, y MZ o MX, mejor dicho, vale distinto de 0, entonces ahí se va a tener esos dos esfuerzos, corte y la torsión, o un momento torsor, van a generar esfuerzos tangenciales. Bien. Entonces, ¿cómo definimos el corte puro? Bien. Supongamos este caso. Imaginen que tenemos dos placas, o por ejemplo queremos hacer una unión. Lo vamos a ver mucho en uniones, lo que es corte puro. ¿Qué va a pasar si ustedes, por ejemplo, quieren unir una pieza con otra pieza? ¿Cómo se imaginan que las pueden unir? Con bulones. Con bulones es una. Por ejemplo, dos chapas que le hacemos un agujero en el medio y se le coloca un bulón. Por ejemplo, en un reticulado como el que vieron en el trabajo práctico de reticulado, ¿vieron que teníamos las barras que concurrían a los nudos? Nosotros, esas barras, vamos a tener que materializar esos nudos para unirlas y vamos a hacer chapas de uniones. Esas chapas de uniones van a venir una barra de un lado y la tenemos que unir justamente a esa chapa. ¿Qué va a pasar en la barra? Por ejemplo, imaginemos que esta es la barra, una barra que estaba traccionada en nuestro reticulado y acá tenemos la chapa de unión. Esta barra está traccionada, bien, y la otra parte del nudo también va a estar traccionada. Entonces, cuando nosotros materialicemos la unión, ya sea con soldadura o con bulones o rublones, bien, el elemento de unión, que va a ser el bulón,
o sea, va a ser la chapa junto con el bulón, va a estar sometido a un esfuerzo tangencial en este punto. Si bien la barra, nosotros, como ustedes hicieron en el TP anterior, la barra la dimensionaron a esfuerzo de tracción, la unión o lo que soporta la unión, el aplastamiento de estos costados, como así también el mismo bulón, va a estar sometido a un esfuerzo de corte. O sea, esta fuerza va a hacer que en el bulón se produzca un esfuerzo cortante. Y van a surgir tensiones tangenciales. Entonces, la sección del bulón, tornillo, la sección del bulón o tornillo sometido a corte puro va a ser tangente a la sección de la pieza. Acá va a aparecer la tensión tangencial. Ese bulón, si el esfuerzo no puede resistir este esfuerzo F que teníamos acá, se va a producir una falla por corte. Y vamos a tener dos tipos de falla. Uno puede ser que falle el mismo bulón. ¿Ven que se desgarra o se corta el bulón por la fuerza que estamos aplicando en los extremos? Pero, ¿qué otro tipo de corte o de falla se imaginan que puede pasar? Supónganse que el bulón resiste. ¿Qué es lo otro que puede llegar a fallar? La chapa. Vale, que si es un bulón roscado, que zafe la rosca, o sea, que lo arranque, pero que no se parta. Eso puede ser otro tipo de falla. El caso que dice el compañero, en realidad, es cuando el bulón está sometido también a tracción, que puede pasar. En este caso, el bulón está sometido solamente a corte puro, pero en uniones, que nosotros, por ejemplo, decimos están empotradas, también pueden estar sometidos a tracción o compresión en el bulón, y además del corte. Acá en este caso estamos viendo solamente a corte puro. Imagínense en esto, por ejemplo, ¿no? Ven acá que tenemos un folio, imagínate que esto es la chapa y tenés acá. Este agujero es la perforación que yo hice a la chapa y estoy uniendo dos chapas iguales. Yo estoy aplicándole a una chapa y a la otra un esfuerzo así, es decir, estirándolo para ambas puntas. ¿Y qué es lo que pueden pasar? ¿Qué pasa ustedes cuando tienen, por ejemplo, una hoja con un ojalillo, le ponen un clavo en el medio, un fierro, y la tiran? Y no se rompe el fierro. ¿Qué se puede romper? O el bulón, digamos, que están colocando. La hoja. La hoja, se produce un desgarramiento de la hoja. Bien, que puede ser un desgarramiento o un aplastamiento de la misma. Es decir, se rompe este pedazo de chapa y se desgarra. Entonces puede fallar. La falla por corte puro puede producirse porque falla el bulón por el corte, o se produce un aplastamiento o desgarramiento de la chapa sostén. ¿Por qué? Porque la sección que está sosteniendo este esfuerzo, este lateral, este espesor y todo el diámetro del agujero, puede fallar. Entonces, ahora lo vamos a ver bien, pero nosotros, todas estas uniones entre elementos, las podemos materializar con distintos elementos. Por ejemplo, rublones o remaches, van a ver ustedes, por ejemplo, si pasan por el puente, por los 7 puentes, por el puente Pueyrredón, por el puente Avellaneda, el Nicolás Avellaneda Viejo, o van a una estación del tren como ser La Plata, Retiro, van a ver que los perfiles que conforman la nave industrial, o el puente en ese caso, están unidos por remaches o rublones. Actualmente están en desuso porque tienen una desventaja, si bien en su momento se podían utilizar bien, que para poderlos fabricar requieren mucha temperatura. Bien. Otra forma, que prácticamente se calcula igual que los rublones o remaches, con algunas pequeñas diferencias, pero son más industrializados actualmente, son los bulones o tornillos. Y finalmente, mediante soldadura. Se apoya chapa con chapa y se puede hacer soldadura para materializar la unión. Algunos ejemplos, ¿bien? Vean acá que tenemos cómo se materializa la unión. Bien, se van asomando los perfiles o chapas y se hace alguna chapa de unión, la cual se sostienen o se unen mediante rublones o remaches, en este caso. Vean acá dos perfiles, en realidad es una columna conformada, tendremos un perfil por acá, otro perfil por acá,
que no alcanzó su longitud, en realidad es para achicar alguna luz capaz que de pandeo, y se hizo una unión remachada. Acá lo mismo. Bien. Leo, Sí, pregunta. Entonces, ahí ponele en la imagen de Aerolíneas Argentinas. El esfuerzo de corte sería vertical, ¿no? claro, porque ahí estaría en compresión la barra, ¿no? Por ejemplo. Ok. Podría estar en compresión y lo que está haciendo es aplastar. En realidad se va a producir más un aplastamiento que un corte ahí. O sea, el corte es el aplastamiento es una verificación que tenés que hacer al corte. Por ejemplo, acá lo de la estación de La Plata o la estación de Retiro, todas estas vigas o este arco reticulado, vean cómo se van haciendo las uniones de los perfiles en los nudos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? El remache es una espiga, o sea, es un hierro redondo, bien, que tiene una cabeza de asiento y está destinado a unir estas chapas. El diámetro del orificio en la chapa es siempre 1 milímetro mayor que el diámetro del remache. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la unión de 10 milímetros el remache, el agujero que ustedes van a hacer en la chapa tiene que ser 1 milímetro mayor de diámetro para que sea de fácil colocación. Imagínense lo que fue montar esta estructura. Si vos haces si el diámetro del remache es 10 milímetros y el agujero que estás haciendo para unir este perfil con este perfil es de 10 milímetros, llegás a tener un pequeño error en la construcción y no se puede unir, no puede calzar. ¿Bien? Entonces, al unir mediante el diámetro del orificio en la chapa es siempre 1 milímetro mayor que el diámetro del remache. Lo que se hace es, a alta temperatura, se colocan los dos perfiles, haciendo coincidir el agujero, se coloca el remache y mediante una máquina especial se aplasta. Bien, esto llena el diámetro total del agujero, es decir, ese milímetro mayor que tenía, y lo que tenemos que buscar siempre, y esto también vale para uniones abulonadas, que vas a unir dos perfiles, es que la suma del espesor de esta chapa con esta chapa o este perfil con este perfil no supere las 4 o 4,5 veces el diámetro del remache a utilizar. Es decir, que si tenemos un remache de 10 milímetros o un bulón de 10 milímetros, el espesor de las dos chapas que estoy uniendo no puede superar 45 milímetros, en ese ejemplo. ¿Hasta acá estamos bien? Es decir, la suma de estos dos espesores no conviene que que sea mayor a 4 a 4,5 veces el diámetro del remache. Piensen que esto, si vas a hacer una unión en taller, capaz que lo podrías utilizar, porque es más controlado el proceso de la alta temperatura, como así también el procedimiento de hacer el aplastamiento o el apisonamiento del remache. Algunas construcciones que se hicieron, por ejemplo el Empire State, bien, vean cómo acá están uniendo una linda columna, bien, y cómo la remachen. Un operario de un lado, el otro presiona, y esto tiene que ser a alta temperatura. Para llegar a esta temperatura, tienen que calentar previamente esa espiga redonda que teníamos acá atrás, esta espiga, bien, a ver si se ve acá. No. Bueno, tienen que calentar el hierro redondo a alta temperatura, lo posicionan y luego hacen este esfuerzo de compresión para remacharlo. Bueno, acá justamente, de vuelta, calentando previamente la espiga de hierro redondo para colocarlo en la unión. Entonces, ¿qué tipos de cabezas pueden tener estos rublones? Un lado puede ser cabeza tipo Roma, se puede también hacer un fresado en la chapa. ¿Ustedes saben cómo se hace un fresado en una chapa? ¿O qué significa un fresado? Sí, lo haces con una mecha, con una broca, con Claro, el ángulo de la cabeza. sí, exactamente. Vos tenés el diámetro del bulbo, fíjate acá,
tenés el diámetro del bulón, por ejemplo, 10 milímetros más 1 milímetro para hacer el agujero, y para que quede justo al ras el remache o el bulón, le haces un diámetro mayor en la cabeza, en el espesor de la cabeza para que encastren. Bien, entonces puede ser cabeza roma, cabeza fresada o cabeza cilíndrica plana. Ahora bien, como les habíamos contado, bien, el remache está un poco en desuso porque requiere calentar ese hierro o espiga redonda, de hierro redondo, a altas temperaturas, y es necesario mirá vos, interesante. Bueno, los tornillos fueron sustituyendo justamente el uso de los remaches, ¿bien? Es un menor costo de montaje, ¿por qué? Porque no es necesario calentarlo previamente a su colocación. Aptos para juntas compuestas por chapas que superan los 4,5 diámetros de tornillo. No tienen la restricción anterior, es decir, que la suma de las dos chapas pueden superar los 4,5. Y una estructura desmontable, de mayor facilidad para desmontar y hacer alguna reparación. Fíjense, por ejemplo, que las estructuras como la estación La Plata, entre otras, si querés hacer una reparación o cambiar una pieza es complicado porque está toda remachada. Bien. Algunas características del tornillo. La cabeza, el vástago sin rosca, la rosca a veces puede llegar hasta la cabeza, depende de qué tipo tiene. El paso, el diámetro exterior o nominal del vástago sin la rosca y la rosca pero contando el paso. Bien. ¿Cuál se imaginan que va a ser la sección que va a resistir el corte de un tornillo? El vástago sin enroscar. Claro, no, el vástago sin roscar no. Va a terminar siendo esta sección de paso. El diámetro del vástago menor, como dice acá. El diámetro del vástago con rosca menor. Es decir, va a ser desde acá hasta ahí el diámetro. Esa sección es la que te resiste. Pensá que el tornillo, una parte de la rosca te va a quedar dentro de la unión. No es que va a ser toda la parte lisa y la rosca está en la punta. Esa rosca es la que resiste parte del esfuerzo de corte. Bien. Algunas ventajas: facilidad de montaje, facilidad de desarmarlo para alguna reparación. No hace falta para su colocación altas temperaturas. Bien. Para colocarlo se pueden colocar en frío con alguna herramienta, que ya sea o no se hace un torque manual a ojímetro o uno con mayor precisión, que podamos medir la fuerza de torque o momento que estemos aplicando para apretar el tornillo. ¿Bien? Veo ahí una observación. Ahí el fabricante de los tornillos, de los bulones, te dicen a qué torque aplicarlo, para que si se ejerce mucho torque se puede romper la rosca, y si se ejerce poco no puede quedar del todo fijo. Entonces eso es una cuestión que lo tiene que decir el fabricante. Nosotros vamos a dar las tablas, todo, pero en realidad lo que debieran hacer ustedes en la práctica, lo que se hace en la práctica, es pedir a un posible fabricante o proveedor todas las especificaciones técnicas donde esté incluido o debería estar incluido el tema del torque. Bien. Sí, acá bueno, hablaba de eso justamente, pero lo que sí faltaba era la parte de medir cuál es la resistencia al torque que tiene el tornillo. Pero el torque no deja de ser un momento aplicado. ¿Qué tipos de fallas se pueden producir cuando nosotros a nuestra unión, que eso más o menos ya lo mencionamos antes, le estamos aplicando un esfuerzo cortante? Bien. Puede producirse la falla por corte en el roblón o en el bulón. Recuerden que estamos en roblón o rulón, prácticamente son los mismos con alguna diferencia. Entonces ahí tenemos una falla. La chapa no sufre, no tiene ningún efecto la chapa, pero se produce el corte
por las tensiones tangenciales que se generan sobre el tornillo o sobre el roblón. Respecto a la chapa, lo que yo les decía de, por ejemplo, una hoja, se puede producir una rotura por desgarramiento, el aplastamiento, como ven acá. Ven que nosotros teníamos este agujero original y por el esfuerzo de corte, la chapa no resiste ese esfuerzo, el tornillo sí, y se produce el aplastamiento de un sector de la perforación que hicimos en la chapa para sostener o para que se pueda colocar el tornillo. O mismo, si no, una... Profe. Sí. Cuando se produce el aplastamiento, ¿solo queda ahí por el endurecimiento del material o no se sigue rompiendo por otra cosa? Porque si no sería un desgarramiento si esto siguiera, ¿o no? Claro, el desgarramiento sería esto, si continúa. Bien. ¿Es eso lo que vos preguntabas? Claro, si en el del medio, digamos, en el del aplastamiento, no continúa por el endurecimiento del material, por lo de Hooke, digamos. No, igual nosotros consideramos, si sufre esta deformación la chapa, es como que falla. Y de hecho, es la única falla que vamos a considerar nosotros en esta materia. Pero en realidad, tengan en cuenta que la primera y la tercera también son fallas que pueden llegar a producirse en la chapa, que nosotros no la vamos a evaluar acá en esta materia. Solamente vamos a tener en cuenta la del aplastamiento por una cuestión de alcance de la materia, pero estas dos se calculan y se verifican también que esté bien. Nosotros no las vamos a considerar en esta materia. De hecho, estas dos, si bien no las vamos a considerar, en civil sí se calcula. Pero ¿por qué se imaginan? O sea, si vos supongamos que esta chapa medía 10 milímetros, que por algo también vamos a ver que vamos a adoptar disposiciones de a qué distancia tiene que estar este bulón respecto de los bordes de la chapa que estemos trabajando, como así también del borde final de la misma, si estamos uniendo dos chapas, o entre bulones, justamente para evitar estos efectos que deberíamos de calcularlo. ¿Por qué? Si el diámetro del bulón es muy grande respecto al espesor del ala, o al largo o el ancho del ala que estemos trabajando, estamos debilitando y quitando sección de material que va a resistir el esfuerzo tractivo que se produce en la chapa. ¿Bien? Por eso se puede producir esta rotura. Y lo mismo el desgarramiento. Esta distancia puede ser tan chica que no resista el esfuerzo. Bueno, pero nosotros vamos a verificar corte del bulón o remache y aplastamiento de la chapa. Profe, le hago una pregunta. Sí. El de aplastamiento de la chapa, no entiendo muy bien cómo sería. ¿Es como que el bulón se escapó por abajo? No. Que se escape por abajo, que vos estés tirando una hoja y se haya roto el ojal y sacaste la hoja, es esto, se está desgarrando. O sea, yo tengo una hoja. No, sí. Es como que se salió entero, digamos. Sí. El aplastamiento es, yo tengo el agujero de la chapa, tengo el agujero, hice el esfuerzo y el agujero se me agrandó. Cuando yo tenía el tornillo acá. Ah, listo. Pero no se desgarra, o sea, solo se estira. O sea, se aplasta de un costado. Ahí lo entendí, gracias, profe. Por eso es que acá estaba dibujado así. Bien. Acá hay algunas imágenes en las cuales se puede ver estas fallas. Vean acá que esto es lo que en metálicas, en civil, se calcula como bloque de corte. ¿Qué pasó? Este agujero se hizo tan cerca del borde de la chapa, bien, que acá se produjo una rotura por desgarramiento y una rotura por esfuerzo tractivo. Ven que es una combinación de estas dos. Desgarramiento por esfuerzo tractivo, rotura tractiva entre agujeros y rotura por desgarramiento. Y acá, por ejemplo, tenemos un aplastamiento. Acá también, ¿ven cómo se deforma y se hace tipo una elipse el agujero? Bien.
Ahora, te hago una pregunta, Leo. Ahí cuando el ojal se hace ovalado, como que el tornillo ya se inclina y no empieza a tener como una componente de tracción, el remache, porque ya no Bueno, trabaja por eso es que perpendicular. nosotros consideramos, cuando se produce este aplastamiento, que ya la pieza falló. Nosotros tenemos que asegurarnos, cuando dimensionemos esta unión, que no se produzca ni el aplastamiento, como así tampoco el corte del bulón, es decir, que siempre el bulón está así, que no se produzca el corte, que no se produzca Está esto, bien. y que no se produzca esto. Después, bueno, también se debería verificar esto, pero no lo hacemos acá en esta materia. Está bien. Bien, Hay una acotación, bueno, es una acotación, no es una parte práctica, se utiliza en las estructuras antiguas, es decir, en las estructuras ya viejas. Yo lo usaba cuando tenía que revisar puentes. Como saben, como dijo él, el roblón va en caliente, es decir, está bien caliente, se comprime y aplata la chapa. Ahora, después eso se pinta, se mantiene pintado, todo va muy lindo. ¿Cómo se sabe que ese bulón, a través de los años, después de 60 años, sigue manteniendo chapas juntas? Uno lo ve de afuera y lo ve perfecto, pero adentro el bulón ya no está aplastando las... Bueno, la única forma para saber eso es ir con un martillito, con 2 peones, con amoladora y un carro con bulones, o lo hace uno solo y después manda a la cuadrilla. Entonces va con un martillo, se golpea el roblón y de acuerdo al sonido, el roblón está flojo adentro o no, y afuera uno lo ve perfecto. Entonces se agarra, se marca con una cruz o con un color, o sobre el momento se le dice, bueno, listo, este está para cambiar. Agarran la moladora, cortan el roblón y lo reemplazan por un tornillo común o de alta resistencia, si es necesario, pero normalmente con un tornillo común y después bien pintado, eso aguanta. Por eso pero la única forma de saber si eso está todavía comprimido es revisar bulón por bulón, cosa que acá no se hace. Solamente un loco como yo lo hacía cuando tenía dudas con algún bulón. ¿Vale? La aclaración para que lo sepan en un futuro, si alguien se dedica a esto. Adelante, Leo. dale. Bien, entonces, como nosotros no vamos a calcular la rotura por tracción y la rotura por desgarramiento de la chapa, bien, hay una serie de disposiciones que nos permiten decir algunas separaciones mínimas que tienen que tenerse, o disposición y separación de bulones y remaches respecto de las dos chapas que estemos uniendo. Piensen que acá tenemos, esto está visto en planta, bien, según el diámetro del agujero. ¿Qué habíamos dicho respecto del diámetro del agujero para bulones o remaches? Si el bulón es de 10 o el remache es de 10 milímetros. Un milímetro más. Un milímetro, ¿cómo está ahí? Sí, bueno, 1 milímetro más. Entonces, este D1 que ustedes figuran acá es el diámetro del agujero, no es el diámetro del bulón. Entonces, en función de estos diámetros del agujero, van a empezar a definir cuál es la distancia máxima que pueden tener a los bordes. Entonces, vamos a ver que en las tablas de perfiles, en función a esto, se definen, o mismo el espacio T, que es la separación entre bulones, se definen cuál es el diámetro máximo que puede admitir un perfil, para cuál es el D1 máximo que se le puede hacer a un ala de un perfil L, por ejemplo, o un perfil C, para que se verifique lo anterior. Entonces, vean acá, el E es la separación desde el eje del bulón hasta el final de una de las chapas. Esta es la chapa de arriba, imagínate que esta es una planchuela, la chapa de arriba, y acá tenemos una planchuela abajo. Bien, tenemos el E, que es la distancia del último bulón hasta el final de la chapa en el eje de la chapa, o del perfil. ¿Por qué es esto? Esto es para evitar la falla por desgarramiento.
en lo posible. T es la separación entre los bulones, puede ser 1, 2, 3, 4, pero nunca o no es recomendable que se coloquen más de 6 bulones en una fila para resistir este esfuerzo P. Ven que ustedes están traccionando cada una de estas barras y al traccionarla, la sección o el área del bulón va a sufrir un esfuerzo de corte y tensiones tangenciales. No es entonces, capaz que un bulón no nos es suficiente y tenemos que colocar más de un bulón o rulón. ¿Qué pasa? No nos conviene, o no es conveniente ni recomendable, y por reglamento tampoco lo permiten, que se coloquen más de 6 bulones uno adelante del otro. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica el esfuerzo de cada lado, lo que va a pasar es que el primer bulón va a estar más solicitado que el segundo más que el tercero más que el cuarto, y si se colocan más de 6 bulones, ya a partir del sexto casi no va a recibir esfuerzo y lo va a estar recibiendo todo el primero. Por eso es que no es conveniente que se coloquen más de 6 bulones en una fila. Cuando pasa eso, tenemos que analizar dos opciones. O, por ejemplo, si la chapa puede ser de mayor... Si la chapa puede ser de mayor ancho, bueno, distribuir en 2 filas de 3 bulones apareadas, como es este caso. Si hubiese sido un perfil C, que se está uniendo, o sea, esta chapa de acá arriba hubiese sido un perfil C, capaz que se podría haber colocado una chapa abajo, una chapa arriba y distribuir en 3 bulones arriba y 3 bulones abajo. Es decir, por ejemplo, hacer esto. Bien, una hilera de 3 bulones arriba, una hilera de 3 bulones abajo, con una chapa de unión entre estos dos perfiles C. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando si nosotros unimos una chapa con una chapa, o un ala de un perfil con otro ala de otro perfil, el esfuerzo que recibe en cada ala, o esta tira de bulones, o todos estos, va a ser el esfuerzo total que estemos calculando, P. Ahora, si ese esfuerzo, por ejemplo, unimos, supónganse que este perfil C está sometido a un esfuerzo de 100 kilogramos de tracción. Si yo lo uno solo en la parte de arriba, todos los bulones que yo coloco acá arriba y los uno este perfil C con otro perfil C mediante una chapa, van a tener que resistir esos 100 kilos que estamos planteando. Ahora, si yo uno la parte inferior, la parte superior como la parte inferior, ese esfuerzo de 100 toneladas se va a dividir 50 en la parte de arriba y 50 en la parte de abajo. ¿Se entiende? Ahora bien, lo que yo les decía respecto del diámetro máximo, en los perfiles tenemos que guardar siempre, para evitar esos efectos de desgarramiento, una distancia desde el centro del taladro, donde se va a producir el agujero de uno sobre el ala del perfil, a las aristas del perfil. Esta generalmente viene indicada en las tablas, y además en las tablas se indica el diámetro máximo del orificio permitido para cada perfil. Cuando en los perfiles ángulos las alas superan los 100 milímetros, los roblones se colocarán alternados en 2 filas. Pueden colocarse. De vuelta, lo que les decíamos, tenemos un diámetro máximo. Supónganse que ustedes están calculando una unión. Estamos calculando una unión, y por cálculos, limitándonos a los 6 bulones máximos que se pueden poner en una hilera, y no lo podemos meter alternado por esta separación C, nos da que el diámetro del bulón que tenemos que adoptar son 20 milímetros. Y por tabla, el diámetro máximo de uno que puede tener el perfil es 15 o 14. No podemos colocarlo, tendríamos que entonces adoptar un bulón más chico. Pero si adoptamos un bulón más chico, tenemos que hacer una hilera o de vuelta, lo que teníamos acá atrás, una hilera de bulones de más de 6, con lo cual no va a estar bien distribuido el esfuerzo. ¿Qué tenemos que buscar ahí? O redimensionar el perfil, o la otra es dividir la unión en 2 perfiles. Pero por eso, siempre uno de los limitantes que vamos a tener va a ser cuál es el D1 máximo
es decir, el diámetro del agujero máximo, como así también la separación de ese del eje de ese agujero hasta el perfil de la chapa máxima que se puede tener. ¿Hasta acá estamos bien, chicos? Genial, ¿se entiende? Joya. Entonces, nosotros lo que estamos esquematizando acá, ustedes van a decir ser una chapa, una planchuela, pero si bien lo estamos esquematizando así, puede interpretarse que es esta ala del perfil. Entonces, cuando nosotros calculemos, va a ser con este espesor de este perfil, por ejemplo. Entonces puede ser que una chapa sea un ala del perfil y arriba tengamos una chapa de unión. Entonces, se pueden producir dos casos. De vuelta, tenemos dos chapas o dos perfiles sometidos a un esfuerzo de tracción que los vamos a unir mediante un rublón o una unión abulonada. Si solo se une una chapa con la otra, es decir, tenemos una chapa, el esfuerzo de corte lo va a resistir toda esta unión. Vamos a tener un esfuerzo por resistir aplastamiento de esta chapa, y el corte que se produce en esta parte de la unión. Ahora, si unimos un ala o un perfil mediante dos chapas, imagínate que este es un perfil C, como el que teníamos recién ahí, con un esfuerzo tractivo de tanto, de 100, y le hacemos una chapa de unión arriba con una chapa de unión abajo para unirlo a otro perfil C, esta unión, esta parte del bulón, como esta parte del bulón, van a tener que resistir una fuerza de F sobre 2. Y el aplastamiento, el esfuerzo de aplastamiento va a ser en la chapa superior, van a tener que resistir una fuerza de F sobre 2, mientras que en la chapa central va a tener que resistir esta fuerza F. Pero vean también una diferencia. Si fuese esta unión, que es con un único plano de corte, de vuelta, un plano de corte, ahí se produce el corte del bulón. Dos planos de corte, el bulón va a tener que resistir una fuerza al corte de F sobre 2. Pero cuando calculemos el aplastamiento, ¿cuál va a ser el área o el espesor determinante de esta situación de acá, por ejemplo? Para sostener o para resistir el aplastamiento. ¿Cuál? El del bulón, la transversal, digamos, el círculo. Acá, ¿no? O sea, si yo lo veo en corte, bien, esta parte de acá es la que se va a aplastar, o sea, va a ser toda la rosca, ¿se entiende? ¿Os visto en planta? Lo que me va a generar la resistencia al aplastamiento va a ser el área de la chapa, o sea, el agujero de la chapa por el espesor. El espesor de la chapa va a ser un determinante en la verificación del aplastamiento. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si yo tengo una chapa de 1 milímetro y una chapa de 2, por ejemplo, ¿no? Sometidos al mismo esfuerzo, ¿cuál va a ser la que va a tener mayor o menor resistencia? O la que me va a generar un limitante que va a fallar primero. Y la de menor espesor se va a aplastar primero. Bien, la de menor espesor se va a aplastar primero, exactamente. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿no? Ahora vamos a ver cómo calculamos esta unión. Entonces, recuerden, hay 4 tipos de falla. Por esfuerzo tractivo, desgarramiento, aplastamiento y corte del bulón. ¿De acuerdo? Nosotros en esta materia solo vamos a ver corte del bulón y aplastamiento. El aplastamiento de la chapa. Los otros dos no. Entonces, supongamos una unión simple, es decir, una chapa abulonada con otra, o unida con otra, ya sea abulonada o, ¿cómo se llama? O unida mediante un remache. Nosotros vamos a ver cómo calculamos la tensión. La tensión tangencial que se produce por el corte en esta cara, en este sector de acá, en esta sección del tornillo, cuando estoy aplicando esta fuerza P, va a ser esta fuerza dividido la sección del tornillo, ¿se entiende?
fuerza dividido sección o área, me va a dar la tensión tangencial que se está produciendo en ese tornillo. ¿De acuerdo? O sea, yo lo que estoy calculando acá, P sobre F, es lo que vimos al principio. De vuelta, tengo una fuerza P o una fuerza Q sobre una sección transversal del tornillo, hago esa fuerza Q dividido toda el área de ese tornillo, o el área neta, el área resistente, y me da cada una de las fuerzas tangenciales que se van produciendo en el mismo. ¿Está bien? Entonces, Leo, sí, la pregunta. sí, sí, ¿Esas tensiones tangenciales van a tener la misma dirección que la del corte? exacto. Gracias. Bien. Van a equilibrar el corte. ¿Cómo, Javi? Que van a equilibrar el corte. Pero es Misma la dirección y sentido contrario, entonces. O sea, el corte, cuando vos cortás, se va a tener que producir una fuerza, es como una fuerza de rozamiento que va contraria. Está bien. Bien. Dale, gracias. Esta fórmula que ven acá, igual a fuerza sobre área, que es muy parecida, como verán, a la de Axil, pero esta es la genérica del corte puro. Esta ténganla en cuenta porque se pregunta en los coloquios o en el parcial. Si bien después van a ver que vamos a usar otras para dimensionar los bulones y demás, muchas veces Rubén dice, les escribe esta fórmula y le dice desarrolle. Entonces, bueno, tengan en cuenta para que la anoten ahí aparte. Y así como también hicimos en esfuerzo axil, ¿qué es lo que verificamos? Que la tensión que se produce sea siempre menor o igual que la tensión admisible del material. ¿Cuánto va a valer esa tensión admisible? Cuando estamos hablando del corte del bulón, esa tensión admisible va a valer 0,833 por la tensión admisible que usamos en tracción o en compresión. ¿Bien? Es decir, la tensión de fluencia debido a un coeficiente de seguridad multiplicada por 0,833 nos va a dar la tensión admisible al corte, o la tensión tangencial admisible, para el corte en el bulón. Ahora, cuando calculemos el aplastamiento en los bordes de la chapa, esa tensión admisible o la tensión admisible de aplastamiento va a ser 2 veces la tensión admisible que calculamos previamente. ¿Se entiende? Bien. Y siempre, ellos Sony 25, ¿eh? dale. Sí. Entonces, caso que tengamos puede ser un plano de corte, 2 planos de corte como habíamos visto. En este caso, una diferencia cuando calculemos el aplastamiento, lo que vamos a tener que hacer es verificar el aplastamiento para este espesor de chapa y con esta fuerza P sobre 2 y el aplastamiento para este espesor de chapa con la fuerza P. Ven que una chapa está sometida a P, mientras que las otras dos están sometidas a P sobre 2. En el caso del bulón va a ser siempre a P sobre 2 en este caso particular, mientras que acá en este caso va a ser P para P el bulón y el aplastamiento de la chapa, la fuerza que va a tener que resistir es la misma, con lo cual ahí sí consideramos el espesor menor. Ahora bien, para los roblones, el diámetro que vamos a utilizar es el diámetro del roblón. Bien, es el diámetro de la sección D1. Diámetro del roblón más 1 milímetro. Si es un vástago con rosca, y acá hay una diferencia con lo que veníamos trabajando antes, en el valor de F. Si es un vástago con rosca, vamos a utilizar el área neta, el área neta del paso más chico. ¿Por qué? Porque esa sección es la que nos va a resistir el corte. Ahora, si es un bulón con una parte, digamos, del diámetro nominal, 10 milímetros, y el vástago roscado se encuentra fuera de la sección de corte, ahí podríamos utilizar
directamente el área del diámetro de la parte sin vástago o sin rosca. Pero nosotros, en los trabajos prácticos que van a hacer, van a tener que utilizar este caso. ¿Bien? O sea, van a tener Una que trabajar. pregunta para todos. Sí. Una pregunta para todos. Si no saben si la rosca va a entrar o no va a entrar en el plano de corte, ¿qué adoptan? Diámetro más chico. Más chico. Exactamente, ¿por qué? Porque si el diámetro más chico, el más también. Exactamente, es el más desfavorable. Entonces, si verifica el más desfavorable, el otro también. Entonces, recordando ahora esta fórmula que acabamos de ver recién, cuando tengamos que calcular el esfuerzo de corte en el bulón, para el caso de un plano de corte, que es el siguiente, ¿qué vamos a tener que hacer? Sabiendo que el diámetro de la sección del bulón es pi por D1, esto ojo que está puesto para remache, donde D1 es el diámetro del agujero. En el caso del bulón, van a tener que utilizar el diámetro nominal o el diámetro de la parte del vástago, con rosca. O sea, el área neta. O sea, conociendo el área neta, calculan este esfuerzo. Acá lo que está haciendo es un despeje. Ahora, si yo coloco un bulón, ¿quién está resistiendo todo el esfuerzo? Un solo bulón. Ahora, si yo coloco 3 bulones, voy a tener este esfuerzo P dividido 3, porque tengo 3 bulones, o dividido N, como aparece acá, por remaches, bulones, remaches, y acá lo que está haciendo simplemente es un despeje, ¿de acuerdo? Sabiendo el área neta de la sección del remache del bulón, el número total de remaches que vamos a calcular y el esfuerzo P que tienen que distribuir, podemos despejar de esta fórmula, paso F multiplicando, me queda el área neta multiplicada por la tensión admisible multiplicada por el número de bulones es igual al esfuerzo P. Entonces, si yo adopto un bulón, conozco la tensión admisible, bien, y conozco el esfuerzo P, yo de esta fórmula puedo despejar el número N, es decir, la cantidad de bulones que se requiere. Profe, Sí. te hago una pregunta. Ahí donde dice D1, entonces tendríamos que usar el diámetro del bulón y no del agujero. Si usamos remaches, de vuelta a esta fórmula, si van a usar remaches, se utiliza D1, que es el diámetro del remache más 1 milímetro, o el diámetro del agujero que se está haciendo. Bien, si vamos a usar un bulón con vástago, con rosca o de vástago con rosca, es decir, como estaba en el ejemplo anterior, como estaba acá, todo el bulón es rosca, o no sabemos dónde cae la rosca y tenemos que tomar la peor situación, no voy a utilizar ni el diámetro nominal del bulón, ni el diámetro del agujero. Lo que tengo que usar, que ahora lo vamos a ver más adelante, ya me adelanto, vengo a las tablas de bulones, y de vuelta tenemos el vástago, diámetro del vástago sin rosca, van a ver que hay una tabla, por ejemplo, un T10 es 10 milímetros de espesor. El DF es el diámetro del vástago con rosca, es decir, el área neta que vamos a utilizar, ¿se entiende? Pero en la tabla ya lo tienen. Área neta es esta. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a usar un bulón, van a tener que calcularlo con el área neta del núcleo. Porque vamos a suponer la peor situación, que no sabemos dónde está el vástago con rosca, no sabemos si la parte del corte del bulón va a ser justo en el vástago sin rosca o en el vástago con rosca. Entonces, en ese caso particular, tenemos que usar el área neta del bulón. Es decir que venimos a la fórmula anterior, acá, y en este caso particular, si estamos trabajando con bulones, no se utiliza pi por 10 por D1 al cuadrado dividido 4, sino que usamos el área neta. Obviamente, ese área neta del bulón, esto de acá, surge de hacer, después verifiquen las cuentas, por ejemplo, para este bulón, 0,816 centímetros al cuadrado por pi dividido 4, van a ver que les tiene que dar este valor aproximadamente.
De vuelta, es el área neta en esta sección, donde tengo la parte roscada, el vástago roscado. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, volviendo a esto, esta fórmula de acá sería solo para remaches. Si la queremos aplicar para bulones, de vuelta, debe de usar pi por d1 al cuadrado dividido 4, usamos el área neta o lo calculamos con el DF que estaba en las tablas de recién. ¿Está bien? Esto de vuelta es solo para una chapa. Vamos ahora al caso de verificar el aplastamiento. En todos los casos se debe calcular el número de bulones necesarios para evitar el aplastamiento en la chapa. Bien, el área de aplastamiento, ¿cuál va a ser? Vamos a tener que considerar en este tipo de unión la chapa de menor espesor, porque cada chapa resiste un esfuerzo de P, o cada bulón va a recibir un esfuerzo de P dividido N. Entonces, el área de aplastamiento, ¿cuál va a ser? Este espesor por el diámetro del agujero. Es decir, de vuelta, yo tengo, ¿qué es lo que me está resistiendo el aplastamiento? El agujero que yo hice, D1, acá sí se utiliza D1, porque D1 es el diámetro, lo que yo hice el agujero en la chapa, ¿está bien? El diámetro nominal del bulón, menos más 1, perdón, o el del remache más 1, y el espesor, ¿está bien? Lo que me está resistiendo es el perímetro, por eso es el diámetro, y el espesor. Todo eso es lo que me está resistiendo el esfuerzo. Entonces, esa es el área de aplastamiento. Si tenemos una unión solapada de láminas de espesor diferente, tenemos que considerar este delta como el espesor más chico entre estas dos. Y el N de aplastamiento surge de vuelta a una cuestión parecida. De vuelta, recordemos que tensión es igual a fuerza dividido el área. ¿De acuerdo? Fuerza dividido área, donde está actuando la fuerza. Entonces, como se tiene, si queremos conocer P, despejamos diámetro por el diámetro por el espesor de la chapa, nos da el área, lo multiplicamos por la cantidad de bulones, y lo multiplicamos por la tensión y tenemos el esfuerzo que obtenemos. Y despejamos el N de aplastamiento. En los apuntes está desarrollado cómo surge esta fórmula igual. ¿Hasta acá se entendió? Tenemos que verificar dos cosas. Aplastamiento y corte del bulón. Este fue para el caso de una chapa. Para el caso de dos chapas, ¿de acuerdo? Si en lugar de ser una unión simple, o sea que teníamos un plano de corte, tenemos este caso en la cual los remaches o los bulones trabajan según dos secciones, la de acá arriba y la de abajo, ¿bien? Para resistir el aplastamiento, ¿qué tenemos? De vuelta, la fórmula que vimos recién, el número de bulones de aplastamiento, la sección de ese tramo, la tensión, y el D1 es el espesor más pequeño de la chapa. Si yo despejo, de vuelta, va a ser muy parecida a la fórmula que la anterior, pero voy a trabajar con este espesor. Ahora, para el caso de los bulones, como yo tengo dos planos de corte, después comparen esta fórmula con la anterior que vimos, ¿se acuerdan que acá era, vean acá, ven que aparece un 2 acá? Acá también. Y el N sigue apareciendo igual. Si ustedes comparan, la fórmula es exactamente la misma que acá. Área neta, o pi por d1 al cuadrado dividido 4. Y en este caso particular, cuando tenemos dos chapas, acá, ven que aparece ahora un 2 dividiendo. ¿Por qué? De vuelta, como tengo dos planos de corte en el bulón, ¿qué es lo que está pasando? Al tener dos planos de corte, esta fuerza F o P se divide en F sobre 2. Entonces, en esta parte del bulón no está actuando F, está actuando F sobre 2. O sea que termina quedando N es igual a P dividido 2, dividido el área neta de esta sección, vástago con rosca, por la tensión admisible de tracción. Ahí faltó algo, que es poner N de corte. En esta fórmula va N de corte, y acá en la otra de abajo
dice N de aplastamiento. Bueno, N corte. Bueno, N Le chiquita. digo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ustedes a la hora de hacer los trabajos prácticos y el parcial. Bien. Bueno, y para finalizar, chicos, ¿hasta acá se entendió todo? ¿Tienen alguna duda? Profe, consulta, ahí en el N de corte también el de 1 es el más chico, ¿no? ¿Cómo? En el N de corte, Sí. de 1 también sería más chico. Exacto. Ok. Gracias. En el esfuerzo de corte, no. O sea, recordá que este término, pi por d1 al cuadrado dividido 4, el d1 Ya viene de tabla. es solo para remaches, que es el diámetro del agujero que vos hiciste. Bien. Sí. Si vas a usar perfecto. un bulón con rosca, es el DF, o sea, el área neta que te figura en la tabla. Pi por df al cuadrado dividido 4 es el área neta que vos tenés en las tablas de bulones, que es la que viene. Sí. Y si vas a usar un bulón con vástago sin rosca, o sea, no te queda la rosca en la parte del corte, es el D. Lo que pasa es que siempre para el bulón consideramos la peor situación, que la rosca existe. Bien. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, acá tenemos la tabla. En el caso, cuando usen con bulones, toman directamente el área neta. Estaría bueno que ustedes en el trabajo práctico calculen y adopten con el DF. Digan, adopto un tornillo de 10, verifico con el DF. Y con el DF calculo esta área neta. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cálculo de roblones para materializar el empalme de dos hierros angulares, dos perfiles L, de 100-100 por 10 milímetros de espesor, con una placa de nudo. Bien, la placa de nudo tiene 12 milímetros, ven que el espesor del perfil L son 10 milímetros, que dijimos recién, y esta placa está sometida a 30 toneladas. La tensión admisible es 1200. Bien, esa es la tensión admisible que usamos en tracción, de la cero a tracción. ¿Cuánto vale la tensión admisible tangencial? El T admisible que vimos hoy, con el cual yo voy a usar Sí, voy a usarlo acá, ¿no? 0,8 por ese valor. 0,833 por ese valor. 3. Más o menos creo que daría 1000. Es decir, que nuestra tensión admisible que va a soportar el tornillo al corte, ¿no? Va a ser 0,833 por este valor, ¿de acuerdo? Entonces, una forma que yo voy a calcularla, esta unión, es ese esfuerzo de 30, voy a tener que adoptar, según el perfil, cuál es el diámetro máximo del agujero que se puede hacer en el ala. Recuerden que este agujero, el agujero que yo puedo hacer acá, como así también la separación desde esta distancia hasta acá, está limitada por el perfil. Me limita el tamaño máximo del bulón. Entonces, yo sí o sí lo primero que voy a tener que hacer es adoptar un bulón que se ajusta al agujero. Es decir, en este caso, como adopté un bulón de 20 milímetros, significa que el agujero que se podía hacer en el ala máximo era de 21 milímetros. O sea, el perfil 100 por 10, 100-110, no me permitía un agujero mayor de 21 milímetros. Por eso ya él me limitó el espesor del diámetro del bulón, disculpen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te lo hubiese calculado con un bulón, de vuelta, 21 milímetros era el agujero, tengo que adoptar un bulón 20. Si yo vengo a la tabla T20, con el diámetro de 20, ven que el diámetro del agujero que requiero es 21, el área neta es 2,25, y el diámetro de la parte del vástago con la rosca es de 16,93. ¿Está bien? Bueno, entonces, adoptan eso, calculan y lo verifican al corte, es decir, yo aplicando esta fórmula, ¿bien? De acá, esto está calculado para remaches, ojo, no está calculado para bulones. Con esta fórmula, acá está. Con esa fórmula calculo cuánto es el número de remaches que requiero. Me da 9,5, pero ¿qué dijimos respecto a los remaches?
o bulones, que no conviene colocar más de 6 bulones alineados. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo en 2 hileras de 5, 5. Si o sí tengo que adoptar 10. Si adopto 9 no me va a verificar. Tengo que adoptar 10 y dividirlo en 5 en cada ángulo. Bien. Y después, bueno, se calculan las dimensiones que correspondan, es decir, cuánto vale la distancia E desde acá hasta donde termina el perfil, como así también desde acá hasta donde termina la chapa base, porque se puede producir el desgarramiento, la separación T entre los bulones y la separación E' desde el bulón hasta el borde. Lo que acá falta, que no está escrito, no, está escrito acá, es que luego se calcula y se verifica el aplastamiento. Pero para verificar el aplastamiento, ¿qué tuve que considerar? El bulón de el espesor de la chapa de menor valor, de menor tamaño. Entonces, vean, esta chapa tiene un espesor de 1,2, el ala de este perfil 1 centímetro, porque es 100 por 10. Entonces, vean que en el cálculo de la tensión por aplastamiento se calcula con 10 milímetros en este caso. Acá está por conversión de unidades. Igual. Ahora, ¿no les llama la atención que la tensión de aplastamiento me está dando 1500? ¿Para ustedes verifica o no? ¿Y no era 1,6? ¿No era el doble de la de, Bien. de la de corte? Exactamente. El aplastamiento, la tensión admisible de aplastamiento son 2 veces la tensión admisible tangencial de corte. Es decir, teníamos sigma admisible por 0,833 nos da la tensión admisible de corte. Esa tensión la multiplicamos por 2 y nos da la tensión de aplastamiento. Es decir, que el aplastamiento lo verificamos 2 veces la tensión tangencial admisible y el corte lo verificamos con la tensión tangencial de corte admisible. Bueno, ahora, a ver, ¿está Fabi? Sí. Ahora les vamos a mandar el cuestionario. Le vamos a mandar por mail el cuestionario para hacerlo. Fabi, no sé si querés aclarar algo de lo que vimos. No, después estaría bueno pasarles algún ejercicio con bulones, porque lo que hacíamos nosotros era el de remache, lo pasábamos rápido, y en el pizarrón hacíamos con más detalle el de bulones, que es el que se usa en la práctica. Así que de última se los mandamos ya resuelto y véanlo bien, porque es el que tomamos nosotros en el trabajo práctico del parcial. ¿Mandamos el cuestionario, Leo? Está silencio.